Un hombre llamado Jairo estaba en un hospital, en la sala de cuidados intensivos, recuperando la conciencia. Mientras yacía en la cama del hospital, escuchó una conversación de su esposa al teléfono. Cuando se dio cuenta de que su esposa, llamada Francine, estaba hablando sobre su testamento, decidió fingirse muerto. La luz fría del entorno hospitalario invadió los ojos de Jairo, cortando bruscamente el velo negro del profundo sueño. Parpadeó, tratando de ajustar la visión a la repentina claridad, y pronto se dio cuenta de que algo estaba mal. Había un silencio opresivo en la habitación, solo roto por el sonido distante de un monitor cardíaco. Jairo intentó mover el brazo, pero no sintió respuesta. Una ola de pánico lo dominó mientras intentaba levantar la cabeza, pero su cuerpo permaneció inmóvil como plomo. Estaba consciente, pero atrapado en una cama de hospital. ¿Qué estaba pasando? Recordaba el accidente, el dolor desgarrador y la oscuridad que lo envolvía todo. Pero ahora estaba vivo, aunque su cuerpo no respondía. Una sensación de impotencia lo invadió mientras luchaba contra la oscuridad que amenazaba con devorarlo nuevamente. Con mucho esfuerzo, concentró toda su fuerza de voluntad en sus ojos. Los párpados pesados se levantaron lentamente, revelando el blanco frío del techo del hospital. Parpadeó nuevamente, asegurándose de que no estaba soñando. Al abrir los ojos, Jairo se encontró en una habitación muy luminosa. La luz del sol entraba por las amplias ventanas, bañando el ambiente en un halo dorado. Parpadeó varias veces, tratando de acostumbrarse a la claridad, y pronto se dio cuenta de que estaba en una habitación de hospital. Las paredes blancas, el olor a antiséptico, el sonido distante de los monitores cardíacos, todo era familiar, pero al mismo tiempo completamente extraño. No recordaba cómo había llegado allí. Sus últimos recuerdos eran confusos y fragmentados, un accidente automovilístico, un dolor punzante y la oscuridad que lo envolvía todo. Intentó levantarse, pero una oleada de debilidad lo dominó. Miró hacia abajo y vio su cuerpo delgado y pálido, cubierto de tubos y cables que lo conectaban a máquinas desconocidas. Una sensación de pánico lo invadió mientras se preguntaba: ¿qué estaba pasando? ¿Cómo había terminado en esa cama? Las preguntas martillaban en su mente sin encontrar respuestas. Se sentía perdido y desorientado, como un náufrago en un mar de incertidumbre. A unos metros de la cama, Jairo notó un conjunto de dispositivos electrónicos. Monitores, teclados, paneles luminosos, todo parpadeaba y emitía sonidos extraños. Se concentró, tratando de entender la función de esos aparatos. Pero entonces lo comprendió. Estaba en un hospital, en estado crítico. Una ola de incredulidad lo invadió. No podía creer que estuviera atrapado en una cama de hospital, dependiendo de máquinas para sobrevivir. Los recuerdos del accidente regresaron con más fuerza, con la sensación de metal retorcido contra su piel, el grito de agonía y la oscuridad. La mente de Jairo era un torbellino de imágenes fragmentadas y confusas. Intentaba desesperadamente aferrarse a algún recuerdo concreto, pero todo lo que podía recordar era una densa y confusa neblina. La única imagen que destacaba con algo de nitidez era la del accidente, y un automóvil descontrolado chocando con algo con un estruendo ensordecedor. Pero ese recuerdo era borroso, como si hubiera sido filtrado por un velo de niebla. Jairo no podía recordar los detalles, ni quién estaba con él en el automóvil, ni cómo había llegado al hospital. Había un agujero negro en su memoria, un vacío que lo atormentaba y le impedía avanzar. De repente, un dolor agudo recorrió su cuerpo, como si miles de agujas estuvieran siendo clavadas en su carne. Gimió suavemente, tratando de contener el grito que amenazaba con escapar de sus labios resecos. El dolor era insoportable, pulsando en cada músculo y en cada hueso. Apretó los ojos con fuerza, tratando de bloquear la abrumadora sensación que lo dominaba. Intentaba recordar la última vez que había tomado un analgésico, pero su mente estaba nublada y bastante confusa. La sed atormentaba su garganta, convirtiendo cada respiración en un tormento. Lamió sus labios agrietados, buscando en vano un mínimo de alivio. Miró a su alrededor, buscando a una enfermera o a alguien que pudiera darle un vaso de agua para calmar la sed que lo consumía. Pero la habitación estaba vacía, con el silencio solo interrumpido por el constante pitido de los monitores cardíacos. Una ola de desesperación se apoderó de él. Se sentía solo, vulnerable, a merced del dolor y la sed. Sin embargo, Jairo continuó reflexionando sobre su situación. Ya no tenía dudas. Estaba en una habitación de hospital. La blancura de las paredes, el olor estéril del antiséptico y el constante pitido de los monitores cardíacos confirmaban su triste realidad. Intentó moverse,
pero su cuerpo no respondió, ya que estaba atrapado por tubos y cables que lo conectaban a máquinas desconocidas. La cantidad de equipos a su alrededor lo intrigaba. Nunca había visto nada similar, ni siquiera en películas o series. Había monitores que mostraban gráficos y números que no entendía, bombas que inyectaban líquidos en sus venas y ventiladores que lo ayudaban a respirar. ¿Qué me está pasando?, se preguntaba en silencio, con la mente llena de pensamientos confusos. ¿Por qué estoy aquí? ¿Cómo llegué hasta aquí? Las respuestas parecían estar más allá de su alcance, escondidas en un laberinto de recuerdos fragmentados. Pronto sintió una extraña ligereza en su cuerpo, como si estuviera flotando en un mar de nubes. Los cables que lo conectaban a las máquinas y monitores, antes vistos como símbolos de encarcelamiento, ahora parecían redes de seguridad que lo sujetaban. Una sensación de tranquilidad lo invadió, como si estuviera siendo cuidado por manos invisibles. Sus ojos pesaban como plomo, luchando contra la oscuridad que los rodeaba. Intentó abrirlos por completo, pero solo un hilo de luz lograba penetrar por entre sus párpados. El mundo a su alrededor era un borrón de colores y formas indistintas, como un sueño que se negaba a tomar forma. De repente, una voz familiar rompió el silencio de la habitación. Una voz suave y amorosa que Jairo reconoció al instante. Era la voz de su esposa, Francine. Del otro lado de la puerta, Francine hablaba frenéticamente por teléfono. Jairo, aún débil y con la mente confusa, intentaba captar fragmentos de la conversación, pero las palabras se mezclaban en un zumbido indistinto. Lo que lograba discernir era el tono nervioso en la voz de su esposa y una ansiedad que lo dejaba intrigado y preocupado. Sí, lo sé, decía Francine, apretando el teléfono contra su oreja. Estoy aquí con él ahora, pero no sé si podrá recuperarse. La situación es muy grave. Jairo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las palabras de Francine parecían pintar un cuadro sombrío y un futuro incierto que lo aterraba. Sintió un nudo en la garganta mientras observaba a Francine entrar en la habitación acompañada del Dr. Robert. La tensión en el aire era palpable, y el silencio solo se rompía por el constante pitido de los monitores cardíacos. La puerta de la habitación se abrió y Francine entró, acompañada por el Dr. Robert. Sus rostros serios y la tensión en el aire indicaban que la conversación sería difícil. Jairo, aún débil y con el cuerpo adolorido, decidió fingir estar dormido. Sabía que la conversación era para él, pero no quería escuchar la cruel verdad que estaban a punto de revelar. La habitación del hospital permanecía en silencio, solo interrumpida por el constante pitido de los monitores cardíacos y el murmullo de la conversación entre Francine y el Dr. Robert. Jairo, aún fingiendo dormir, observaba todo con el corazón apretado por la angustia. Las palabras de Francine resonaban en sus oídos como un golpe cruel del destino. Parece que Jairo está en estado vegetativo, decía ella. No responde a ningún estímulo, ni siquiera a mi voz. El Dr. Robert suspiró profundamente, con los ojos cargados de tristeza. Lo sé, Francine, dijo. Es una situación muy difícil, pero aún es temprano para sacar conclusiones. Jairo necesita tiempo para recuperarse del trauma. Al escuchar las palabras de su esposa Francine, que lo describían en estado vegetativo y al borde de la muerte, Jairo sintió un frío recorrer su espalda. Una ola de decepción y desesperación lo invadió, como si el mundo se estuviera derrumbando a su alrededor. Se preguntaba, ¿cómo pueden pensar que estoy muriendo? Estoy aquí, escuchándolo todo y sintiéndolo todo. Seguía fingiendo estar dormido, mientras la conversación entre Francine y el Dr. Robert se desarrollaba a su lado. Observaba todo con atención, tratando de entender por qué los aparatos conectados a su cuerpo no revelaban su verdadero estado de salud. Pero los monitores no muestran actividad cerebral, se preguntaba angustiado. ¿Será que no son precisos? ¿O será que mi cuerpo está luchando contra la muerte sin que yo lo note? Las dudas lo atormentaban y la sensación de impotencia lo consumía. Quería manifestarse, gritarle al mundo que aún estaba vivo y que aún tenía esperanza. Pero él sabía que no podía moverse, y no podía hablar. La mente de Jairo giraba en un torbellino de dudas y cuestionamientos mientras observaba a Francine, su esposa, actuar como si su muerte fuera inminente. No podía entender el porqué de esa actitud, y de esa prisa por abandonarlo. Las palabras de Francine resonaban en sus oídos, como una sentencia de muerte. Parece que Jairo está en estado vegetativo. ¿Cuánto tiempo tomará hasta que sepa si va a despertar? Jairo siempre fue un hombre de hábitos saludables. Su rutina matutina era impecable. Se levantaba temprano, tomaba un desayuno nutritivo y salía a dar un paseo revitalizante. Luego, se dedicaba al ejercicio físico, siempre buscando mantener el cuerpo fuerte y activo. Su salud era un bien precioso que valoraba por encima de todo. Francine,
Por otro lado, nunca mostraba interés en acompañarlo en los ejercicios. Prefería dormir hasta más tarde y dedicarse a otras actividades, como cuidar de la casa. Jairo nunca cuestionaba sus elecciones, porque creía que cada uno tenía derecho a cuidar de su propia salud de la manera que prefiriera. Jairo permanecía tendido en la cama del hospital, con sus pensamientos girando en un torbellino de incertidumbres y angustias. Las palabras de Francine aún resonaban en sus oídos, como un fantasma que atormentaba su mente. En medio de la desesperanza que lo consumía, un recuerdo lejano surgió en su mente como un rayo de luz en la oscuridad. Era la imagen de una mujer en un restaurante, con sus ojos penetrantes fijos en él, mientras hacía una predicción sobre su futuro. «Estás en peligro», dijo, con su voz cargada de gravedad. «Un accidente automovilístico te acecha. Ten cuidado, o tu vida podría cambiar para siempre». Jairo recordaba cómo las palabras de la mujer lo habían perturbado. Intentó alejar el mal presagio de su mente, pero la imagen del accidente permanecía viva en su memoria. Ahora, tendido en esa cama de hospital, luchando por su vida, se preguntaba si la profecía de la mujer se volvería realidad. ¿Sería que el accidente que ella había previsto lo había llevado a ese estado? ¿Y si realmente estaba en estado vegetativo, como creía Francine, cuál sería su destino? Un escalofrío recorrió su espalda mientras reflexionaba sobre esas preguntas. La sensación de impotencia lo consumía, y la esperanza que tanto buscaba parecía desvanecerse cada segundo que pasaba. Los días se arrastraban como una tortura para Jairo. Cada segundo era una eternidad, y cada respiración una batalla ardua. Permanecía tendido en la cama del hospital, atrapado en un cuerpo que no le obedecía, observando el mundo pasar a través de una neblina de dolor y desesperación. Francine lo visitaba con frecuencia, trayendo consigo un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. En algunos momentos, mientras ella hablaba por teléfono, Jairo intentaba escuchar las conversaciones, esperando entender lo que estaba sucediendo a su alrededor. Pero las voces eran distantes e indistintas. Se preguntaba con quién hablaba Francine, qué decía sobre su condición y cuál era el futuro que lo esperaba. La frustración lo consumía, y la incertidumbre lo atormentaba. Ansiaba respuestas, y una señal que le indicara el camino a seguir. Las semanas se arrastraban como una eternidad para Jairo. Cada día era un desafío, y cada noche un tormento. Un mes había pasado desde el accidente que lo había dejado atrapado en una cama de hospital. Estaba atrapado en un mundo de silencio, incapaz de articular una palabra, y de hacer un gesto que expresara su dolor y su angustia. Un día, mientras la enfermera Paula lo visitaba, Jairo concentró todas sus fuerzas en un único objetivo: comunicarse con ella. Con mucho esfuerzo, logró mover un dedo ligeramente, apenas lo suficiente para ser percibido por ella. Sus ojos se abrieron por una fracción de segundo, como un breve destello de vida en medio de la oscuridad. Paula, quien lo observaba atontamente, se quedó congelada al notar el movimiento. Sus ojos se abrieron de sorpresa e incredulidad. Se inclinó sobre Jairo, acariciando su rostro con ternura. «Jairo», susurró, con la voz cargada de emoción. «¿Me oíste?» Jairo no pudo responder, pero sus ojos permanecieron abiertos unos segundos más, transmitiendo un claro mensaje de que seguía vivo. En ese momento, la esperanza renació en el corazón de Paula. La mañana siguiente amaneció con un rayo de esperanza para Jairo. El sol entraba por la ventana del hospital, iluminando su rostro pálido y trayendo consigo la promesa de un nuevo día. Permanecía acostado en la cama, con los ojos cerrados, fingiendo estar dormido. Francine llegó poco después, con pasos ligeros resonando en el silencio de la habitación. Se acercó a la cama y se sentó a su lado, acariciando su cabello con ternura. «Jairo, mi amor», susurró, con la voz cargada de emoción. «¿Cómo te sientes hoy?» Jairo permaneció en silencio, fingiendo estar en un profundo sueño. Necesitaba observar a Francine, entender sus reacciones, pensamientos y sentimientos. Francine continuó hablando, compartiendo detalles sobre su día, sus alegrías y tristezas, como si Jairo realmente la estuviera escuchando. En un momento, sonó su teléfono. Se disculpó y contestó, alejándose un poco de la cama. Jairo aprovechó la oportunidad para concentrarse en la conversación. Escuchó a Francine hablar sobre un testamento y la necesidad de organizar sus asuntos personales. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Estaba Francine preparándose para lo peor? ¿Había abandonado la esperanza de su recuperación? Sintió un apretón en el corazón, una mezcla de miedo y tristeza. Quería gritarle a Francine que seguía vivo, que estaba luchando por su vida, pero sabía que no podía moverse ni hablar. Al día siguiente, Jairo se despertó con un brillo especial. La enfermera Paula llegó temprano,
con pasos ligeros y una sonrisa cálida iluminando la habitación. Se acercó a Jairo y verificó sus signos vitales. «Buenos días, Jairo», dijo con amabilidad. «¿Cómo te sientes hoy?» Jairo, sintiéndose más fuerte y seguro, decidió revelar su mejoría a Paula. Con un esfuerzo sobrehumano, movió ligeramente la cabeza hacia un lado, un gesto sutil que no pasó desapercibido para la atenta enfermera. Los ojos de Paula se abrieron de sorpresa e incredulidad. Se apartó un poco de la cama, tocando el rostro de Jairo con cuidado. «Jairo», susurró, con la voz cargada de emoción. «¿Estás despierto?» Jairo parpadeó varias veces, confirmando su presencia. Una débil sonrisa se formó en sus labios, transmitiendo la alegría que sentía al poder comunicarse finalmente. Paula contuvo su felicidad. Sabía que la recuperación de Jairo era un milagro, una señal de que aún tenía mucha vida por delante. «Jairo, esto es increíble», exclamó, con voz vibrante de emoción. «Voy a llamar al médico de inmediato». Jairo la miró, pidiéndole que no lo hiciera. Todavía no estaba listo para revelar su mejoría a todos, especialmente a Francine. Necesitaba tiempo para prepararse, entender lo que estaba sucediendo y decidir cómo actuar. Paula, comprendiendo el silencioso ruego de Jairo, aceptó mantenerlo en secreto. Sabía que tenía sus motivos y que había que respetar su decisión. «Está bien, Jairo», dijo en voz baja. «No se lo diré a nadie, pero debes prometerme que me mantendrás informada sobre tu mejoría». Jairo sonrió débilmente, agradeciendo la comprensión de Paula. Sabía que podía confiar en ella, que sería su confidente y aliada en esta nueva etapa de su vida. En los días siguientes, continuó comunicándose con Paula en secreto, compartiendo sus progresos y sentimientos. Se sentía cada vez más fuerte y seguro, listo para enfrentar el mundo y recuperar su vida. Mientras tanto, Francine deambulaba de un lado a otro, con sus pensamientos consumidos por la angustia y la incertidumbre del futuro. Jairo aún estaba internado en el hospital, luchando por su vida, pero ella ya no tenía esperanzas. En su interior, temía lo peor. Creía que Jairo nunca se recuperaría del coma y que sus días estaban contados. Esta convicción la llevó a tomar una decisión drástica: organizar el testamento de Jairo. Motivada no solo por el dolor, sino también por el interés material, Francine se sentía atraída por la herencia de su esposo. Él era un hombre rico e influyente en la ciudad, dueño de un imperio empresarial que generaba una considerable fortuna. La idea de administrar estos bienes sola la llenaba de ambición y poder. Mientras él luchaba por su vida en el hospital, Francine se reunía con abogados y contadores, discutiendo detalles del testamento. Ansiaba el momento en que sería nombrada heredera universal, tomando el control de la fortuna de Jairo y moldeando su futuro como deseaba. La codicia y la ambición la cegaban, impidiéndole ver la esperanza que aún existía en el corazón de su esposo. Se negaba a creer en su recuperación, prefiriendo concentrarse en lo que creía inevitable: su muerte. Al día siguiente, Francine decidió ir al hospital a visitar a Jairo. Al entrar en la habitación, sus ojos se encontraron con la figura serena de su esposo acostado en la cama. Parecía tranquilo, con los ojos cerrados, como si estuviera en un profundo sueño. Francine se acercó a la cama y se sentó a su lado, acariciando su rostro con ternura. «Jairo, mi amor», susurró, con la voz cargada de emoción. «¿Cómo te sientes hoy?» Jairo permaneció en silencio, fingiendo estar en un profundo sueño. Necesitaba seguir observando a su esposa. Sabía que ella estaba tramando algo y que sus planes no incluían su recuperación. En un momento, Francine tomó un libro de la mesita de noche y comenzó a leer en voz alta. Jairo reconoció el libro, que era uno que había leído recientemente. Se concentró en las palabras y en la suave voz de Francine, fingiendo estar atento a la lectura. Tan pronto como Francine salió de la habitación, Jairo abrió los ojos con fuerza, inundado por una ola de ira y frustración. Sabía que su esposa lo observaba mientras fingía dormir y que su mayor deseo era que él muriera lo antes posible para que ella heredara su fortuna. La codicia y la ambición de Francine lo asqueaban y enfurecían. Había dedicado su vida a construir un imperio empresarial, a crear una familia feliz, y ahora todo eso estaba siendo amenazado por la mujer a la que amaba. Jairo se levantó de la cama con dificultad, con sus músculos rígidos y débiles después de meses de inactividad. Se acercó a la ventana y observó la ciudad a lo lejos, con las luces parpadeando como estrellas en un cielo oscuro. «No me rendiré», se dijo a sí mismo, con voz firme y decidida. «Superaré esta enfermedad, volveré a casa y mostraré a Francine quién soy realmente». Sabía que el camino hacia la recuperación sería largo y difícil, pero estaba dispuesto a enfrentar cualquier desafío. Acostado en la cama del hospital,
Jairo se sumergió en pensamientos pesados sobre su herencia. La traición de Francine lo había sacudido profundamente y ahora cuestionaba todo lo que había construido en su vida. No tenían hijos, lo que complicaba aún más la situación. La fortuna que había acumulado a lo largo de los años se dividiría entre sus hermanos y otros familiares lejanos, personas que apenas conocía y con las que no tenía una relación cercana. La idea de dejar su fortuna a personas que no formaban parte de su vida lo incomodaba profundamente. Había dedicado tanto tiempo y esfuerzo a construir su imperio y ahora todo eso se entregaría a extraños, mientras la mujer a la que amaba, o al menos creía amar, se aprovechaba de su situación. Recordaba el día en que se casó con Francine. Estaba tan enamorado de ella y tan seguro de que era la mujer de su vida. En ese momento, ni siquiera imaginaba que un día ella lo traicionaría y desearía su muerte solo para quedarse con su dinero. La angustia corroía el corazón de Jairo mientras yacía en la cama del hospital. La traición de Francine lo dejaba sin aliento y la idea de que ella deseaba su muerte para quedarse con su herencia lo consumía por dentro. En medio de la oscuridad, encontró un rayo de esperanza: la enfermera Paula. Su amabilidad, compasión y profesionalismo lo habían conquistado desde el principio y ahora sabía que necesitaba su ayuda. En un momento de confidencia, Jairo reveló a Paula todo lo que había sucedido. Él contó sobre la conversación que escuchó entre Francine y el médico sobre el testamento, sobre la avaricia y la ambición que dominaban a su esposa, y sobre el deseo macabro que ella alimentaba de verlo muerto. Paula lo escuchó con atención, bastante sorprendida. No podía creer que Francine fuera capaz de tanta crueldad. Jairo, al percibir la compasión en sus ojos, decidió confiar plenamente en ella. «Paula», dijo, «necesito tu ayuda. No puedo permitir que Francine se quede con mi fortuna. Necesito proteger mi legado y asegurarme de que el dinero se utilice para el bien». Paula estuvo de acuerdo con Jairo y estaba decidida a ayudar. Sabía que era un hombre bueno y justo, y que su esposa no merecía todo lo que él había construido. «Jairo», dijo con firmeza, «te ayudaré. Te brindaré todo el apoyo que necesites para recuperarte y tomar las decisiones correctas sobre tu futuro». Jairo se sintió aliviado y agradecido. Sabía que Paula era una aliada valiosa en su lucha contra la avaricia y la crueldad de su esposa. A la mañana siguiente, Jairo se despertó con un nuevo ánimo. La conversación con Paula la noche anterior le había dado la fuerza que necesitaba para seguir adelante. Estaba decidido a recuperarse de la enfermedad, desenmascarar a Francine y asegurarse de que su fortuna se utilizara para el bien. El primer paso sería ponerse en contacto con su abogado, David. Jairo era un hombre rico e influyente, y David era uno de los mejores abogados del país. Sabía que David sería capaz de ayudarlo a manejar la compleja situación en la que se encontraba. «Paula», dijo al enfermero que entraba en la habitación, «necesito que llames a David y le programes una consulta para que me visite en el hospital mañana». Paula tomó el teléfono para ponerse en contacto con David. Explicó la situación de Jairo y la necesidad de una consulta urgente. David, comprendiendo la importancia del caso, se ofreció a visitar a Jairo en el hospital al día siguiente. Mientras esperaba la llegada de David, Jairo organizó sus pensamientos. Sabía que la conversación con el abogado sería crucial para determinar los próximos pasos. Mientras Jairo se preparaba para hablar con su abogado, Francine se encontraba en una reunión clandestina con su amante, Marcos. La pasión prohibida los consumía, entregándose a sus deseos en un lujoso apartamento, lejos de miradas curiosas. Marcos, un hombre atractivo y ambicioso, se había convertido en el objeto de obsesión de Francine desde el accidente de Jairo. Se sentía atrapada en un matrimonio sin amor, y la presencia de Marcos representaba la libertad y la posibilidad de una nueva vida. «Jairo no durará mucho tiempo», dijo Francine a Marcos, con los ojos brillando con la expectativa de la herencia. «Y cuando muera, todo será mío. Todas las posesiones, todo el dinero, todo». Marcos sonrió, con los ojos fijos en los labios rojos de Francine. Sabía que ella estaba obsesionada con la riqueza de Jairo, y estaba dispuesto a alimentar esa obsesión. «Te mereces todo eso, mi querida», dijo, acariciando su rostro. «Jairo nunca te valoró como mereces. Ahora, tendrás la oportunidad de vivir la vida que siempre quisiste». Francine se derritió en sus brazos, dominada por una mezcla de deseo y avaricia. Se imaginaba la lujosa vida que podría tener junto a Marcos, viajando por el mundo y comprando todo lo que deseaba sin preocuparse por el dinero. «Pero debemos tener cuidado», dijo, apartándose de Marcos. «Jairo todavía está vivo, y podría sospechar algo». Marcos estuvo de acuerdo. También sabía que debían ser cautelosos. Jairo era un hombre poderoso y no querían levantar sospechas. «No te preocupes, mi amor», dijo,
tomando sus manos. Yo me ocuparé de todo. Jairo no se enterará de nada. Francine se sintió aliviada y segura en los brazos de Marcos. Sabía que era un hombre capaz de lograr cualquier cosa y que juntos podrían alcanzar sus objetivos. A la mañana siguiente, la tensión flotaba en el aire de la habitación de Jairo en el hospital. Esperaba ansiosamente la llegada de su abogado, David. David llegó puntualmente, con su rostro serio y decidido. Había estudiado cuidadosamente el caso y estaba listo para luchar por los derechos de Jairo. Jairo, dijo, sentándose al lado de la cama, sé que esta es una situación difícil, pero estoy aquí para ayudarte. Haremos todo lo posible para garantizar que se cumpla tu voluntad y que Francine no se quede con tu fortuna. Jairo agradeció las palabras de David y explicó en detalle lo que había sucedido desde el accidente. Él contó que Francine estaba deseando su muerte para poder heredar toda su fortuna. David escuchó atentamente, tomando notas y haciendo preguntas precisas. Necesitaba entender todos los detalles del caso para construir una estrategia sólida de defensa. Jairo, dijo cuando Jairo terminó de hablar, tenemos pruebas suficientes para impugnar el testamento actual y garantizar que se cumpla su voluntad. También puedes hacer cambios en tu testamento en cualquier momento, y puedo ayudarte con eso. Jairo se sintió aliviado y esperanzado. Sabía que estaba en buenas manos y que finalmente tendría la oportunidad de hacer justicia. Quiero que hagas todo lo posible para quitarle a Francine el derecho de heredar toda mi fortuna, dijo con firmeza. Ella no merece nada de lo que he construido. David respondió, haré lo mejor que pueda. Jairo, puedes contar conmigo. Pasaron 2 meses desde que Jairo y David comenzaron a trabajar juntos para cambiar el testamento. Durante ese periodo, la salud de Jairo mejoró significativamente para alegría de los médicos. Todavía estaba débil y debilitado, pero podía moverse con más facilidad y realizar algunas tareas básicas. Francine seguía visitándolo regularmente en el hospital, fingiendo preocupación y afecto. Observaba cada movimiento suyo. Jairo, por su parte, fingía estar débil y debilitado, mientras en realidad planeaba su venganza. Sabía que Francine estaba tramando algo, y estaba determinado a desenmascarar. En un día crucial, 2 meses después del inicio de la investigación, David apareció en el hospital con buenas noticias para Jairo. Jairo, dijo con una sonrisa en el rostro, tengo buenas noticias. He logrado cambiar tu testamento según tus deseos. Francine no tendrá derecho a un centavo de tu fortuna. Jairo se sintió aliviado y feliz. Finalmente había logrado quitarle a Francine el derecho de heredar todo lo que había construido con tanto esfuerzo y dedicación. Gracias, David, dijo, estrechando la mano del abogado. No sabes cuánto significa esto para mí. David sonrió y le dio una palmada en el hombro a Jairo. Fue un placer ayudarte, amigo. Ahora puedes descansar en paz y concentrarte en tu recuperación. Jairo estuvo de acuerdo con su abogado, asintiendo con la cabeza, con un sentimiento de paz invadiendo su corazón. Sabía que aún quedaba mucho por hacer, pero se había dado el primer paso. Pasaron 3 semanas desde el día en que Jairo recibió la noticia de que Francine no heredaría su fortuna. Durante ese tiempo, su recuperación progresó de manera impresionante. Ya podía hablar normalmente y sus movimientos eran más firmes y su disposición contagiosa. Los médicos que seguían su caso estaban desconcertados por la rapidez de su mejora. Es un verdadero milagro, comentaban entre ellos. Nunca he visto nada igual. Jairo, por su parte, atribuía su recuperación a su fuerza de voluntad y al deseo de desenmascarar a Francine. Sabía que necesitaba recuperarse lo más rápido posible para poder luchar por lo que era suyo. Después de realizar algunas sesiones de fisioterapia en el hospital, recibió el alta médica y pudo regresar a casa. Estaba feliz de poder volver a su rutina, pero sabía que la batalla por la herencia aún estaba lejos de terminar. Tan pronto como llegó a casa después de ser dado de alta del hospital, una extraña sensación de vacío se apoderó de él. La casa, que antes siempre estaba animada con la presencia de su esposa, Francine, ahora estaba silenciosa y vacía. La buscó en todas las habitaciones, pero no la encontró en ninguna parte. Preocupado, Jairo llamó a Carol, una de sus empleadas, para preguntar si Francine había salido. La señora Francine no está en casa, señor Jairo, respondió Carol, con la voz un poco tensa. No ha dormido aquí durante 4 días. Jairo sintió un nudo en el estómago. ¿4 días? ¿Por qué Francine no había dormido en casa durante tanto tiempo? No recordaba haber discutido con ella antes de su accidente, y no había ningún motivo aparente para que estuviera tan distante. ¿Sabes a dónde fue?, preguntó Jairo, con la voz cargada de preocupación. Carol negó con la cabeza. No, señor,
La señora Francine no me dijo nada. Simplemente cogió algunas prendas y se fue. Jairo se sintió aún más inquieto. ¿Qué estaría haciendo Francine lejos de casa durante tanto tiempo? No podía imaginar que la habría llevado a tomar esa actitud tan repentina. Si ella vuelve, por favor avísame, le pidió a Carol antes de subir a su habitación. Jairo se sentó al borde de la cama, sumido en una profunda reflexión. Las palabras de Carol resonaban en su mente. Dona Francine no está en casa, señor Jairo. No ha dormido aquí desde hace 4 días. La ausencia de su esposa lo perturbaba profundamente. ¿Cómo era posible que no estuviera presente para celebrar su alta del hospital? Había pasado semanas ingresado, luchando por su vida, y ella lo había visitado solo unas pocas veces. Un torbellino de emociones lo invadió, tristeza, ira y decepción. La imagen de Francine, la mujer que tanto amaba, se desvanecía ante sus ojos. Los recuerdos de su obsesión por la riqueza en su mirada lo atormentaban. De repente, una verdad cruel lo golpeó como un rayo. Francine no lo amaba, nunca lo había amado. Todo lo que sentía por él era interés y codicia. Estaba a su lado solo por la fortuna que poseía. En el hospital, mientras él luchaba por su vida, Francine estaba deseando su muerte. Ansiaba el momento en que sería la única heredera de todo lo que había construido con tanto esfuerzo y dedicación. Jairo se levantó de la cama, con los ojos llenos de lágrimas. Ya no podía vivir en esa mentira. Sabía que necesitaba enfrentar a Francine y desenmascararla. Al día siguiente, Jairo despertó con un nuevo vigor, su mente consumida por la necesidad de encontrar a Francine. Con el corazón apretado, se preparó para la ardua tarea que le esperaba. Se vistió discretamente, evitando llamar la atención de los vecinos, y salió de casa con pasos firmes, determinado a desentrañar el misterio que rodeaba la desaparición de Francine. Mientras tanto, Francine apenas podía imaginar que su amado Jairo ya estaba completamente recuperado y fuera de peligro. Con pasos ligeros y una sonrisa tímida en los labios, se dirigió al hospital, ansiosa por abrazar a Jairo. En su mente, la imagen de Jairo debilitado en una cama de hospital aún estaba presente, y ella imaginaba la alegría que sentiría al verlo. Al llegar al hospital, Francine se encontró con una escena inesperada. El vestíbulo estaba lleno de actividad, los médicos corrían de un lado a otro, los pacientes esperaban ansiosamente sus consultas, todo parecía normal. Pero para ella, algo era diferente. Ya no sentía la misma angustia que la había acompañado en las últimas semanas. Con una mezcla de curiosidad y aprensión, se dirigió a la recepción y preguntó por el estado de Jairo. La recepcionista, con una sonrisa amable, le informó que Jairo había sido dado de alta el día anterior y ya estaba en casa. El corazón de Francine latió fuerte en su pecho. Una ola de shock recorrió su cuerpo, mezclándose con la sorpresa y la alegría. No podía creerlo. Jairo estaba en casa, completamente recuperado. Sin perder tiempo, salió del hospital y corrió hacia casa, con los pies casi volando por el suelo. El corazón de Francine latía con fuerza mientras abría la puerta de casa. La expectativa de encontrar a Jairo la consumía, pero la realidad la golpeó como un puñetazo en el estómago. La casa estaba vacía. Un silencio sepulcral llenaba el aire, solo roto por el tic-tac del reloj en la pared. Francine recorrió las habitaciones, buscando en vano en cada rincón con sus ojos. Jairo no estaba en casa. De repente, escuchó un ruido proveniente de la cocina. Era Carol, la empleada de la familia, limpiando los platos. «Carol», llamó Francine, con su voz cargada de ansiedad. «¿Has visto a Jairo?» Carol se volteó, sorprendida al ver a su patrón. «Doña Francine, qué alegría que hayas llegado. El señor Jairo llegó anoche, preguntando por usted». Francine sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Anoche?», murmuró, incrédula. «Pero, yo dormí fuera de casa». Carol la miró con curiosidad. Francine vaciló por un momento, buscando las palabras adecuadas. «Yo tuve que resolver algunos problemas», dijo finalmente, sin entrar en detalles. Carol respondió: «Ah, ya entiendo». El señor Jairo no estaba muy contento al enterarse de que había pasado 4 días fuera de casa. «Dijo que deberías haber avisado», continuó Carol, con voz suave. Estaba preocupado. Minutos después de la conversación con Carol, Francine se sentó en el sofá de la sala, con el corazón aún latiendo fuerte. De repente, la puerta principal se abrió y Jairo entró en casa. La vio sentada en el sofá y una sonrisa se formó en sus labios. «Francine», dijo con voz suave y acogedora, «qué bueno que hayas llegado». Francine se levantó y corrió hacia él, abrazándolo con fuerza. «Jairo, yo». «Tranquila, mi amor», dijo él, acariciándole el cabello. «No necesitas explicarte ahora, hablaremos más tarde». Se sentaron en el sofá y Jairo la miró a los ojos. «Francine», dijo con voz seria,
¿Te alegró verme completamente recuperado? Francine se sorprendió por la pregunta. Claro que sí, Jairo, dijo. Estaba tan preocupada por ti. Jairo asintió con la cabeza, pero sus ojos no reflejaban la misma alegría de antes. Parecía distante, frío, diferente del hombre que ella conocía y amaba. Francine sintió un nudo en el pecho. ¿Qué le estaba pasando a Jairo? ¿Por qué actuaba de manera tan extraña? Quiso preguntar, pero las palabras se le quedaron atrapadas en la garganta. Tenía miedo de la respuesta. Jairo se levantó del sofá y se dirigió hacia la habitación. Me voy a acostar, dijo. Estoy cansado. Francine se quedó sola en la sala, con el corazón roto. Ella no sabía qué hacer, ni qué pensar. Pero esa noche, mientras Jairo dormía en su habitación, Francine no podía evitar sentirse inquieta. Había algo extraño en Jairo, algo que ella no lograba entender, y tenía la sensación de que él le estaba ocultando algo importante. La noche se le hacía interminable a Francine, como una pesadilla sin fin. Cada minuto que pasaba aumentaba su angustia, con sus pensamientos girando en torno a un torbellino de dudas e incertidumbres. Su cambio de comportamiento era evidente, y no podía evitar preguntarse si él había descubierto sus secretos más oscuros. ¿Sabía Jairo de sus planes de heredar su fortuna? La idea la aterraba. Se había casado con él por amor, pero también era innegable la atracción por el dinero y la vida lujosa que él proporcionaba. ¿Y si también supiera de su amante, Marcos? La culpa la consumía. Había traicionado a Jairo con Marcos, y ahora el miedo a ser descubierta la corroía por dentro. Cada sonido en la casa la hacía saltar de susto, y cada movimiento de Jairo la ponía en alerta. Al día siguiente, Jairo despertó con la mente aún llena de pensamientos vengativos. Con una sonrisa fría en el rostro, se dirigió al baño y se preparó para el día. Era hora de retomar su vida, y fingir que nada había sucedido. Al llegar a la empresa, fue recibido con sonrisas y elogios por parte de sus colegas. Era un hombre respetado, un líder nato, y todos lo admiraban por su fuerza y resiliencia. Pero detrás de la fachada de éxito, Jairo escondía un corazón amargado y resentido. No podía olvidar la traición de Francine, y cada día su sed de venganza aumentaba. Al final del día laboral, salió de la empresa y se dirigió a una oficina privada discreta. Allí, se encontró con un detective privado que había contratado semanas antes. Ha llegado el momento, dijo Jairo, con su voz fría y firme. Quiero saber todo sobre dónde va mi esposa todas las tardes. El detective entendió la urgencia de Jairo, comprendiendo la gravedad de la situación. No se preocupe, señor, dijo. Haré un trabajo impecable. Jairo entregó al detective un sobre con fotos de Francine y toda la información que tenía sobre sus hábitos y rutina. El detective las examinó con cuidado, memorizando cada detalle. Le proporcionaré un informe completo pronto, dijo. Mientras tanto, intente mantener la calma y actuar como si nada estuviera sucediendo. Jairo estaba lleno de odio y resentimiento. Haría todo lo que el detective pidiera, pero por dentro ya estaba planeando su venganza. Esa noche, Jairo regresó a casa y fingió que todo estaba normal. Habló con Francine sobre su día, fingió interés en sus historias e incluso la besó antes de acostarse. Pero Francine no era tonta. Percibía la falsedad en sus gestos y la frialdad en su mirada. Sabía que algo estaba mal, pero no podía imaginar qué era. Las siguientes noches fueron un tormento para ella. Dormía poco, atormentada por pesadillas y pensamientos sombríos. Cada día que pasaba, la tensión entre ella y Jairo aumentaba. 2 semanas habían pasado desde que Jairo contrató al detective privado Ramón para investigar el paradero de su esposa, Francine. Cada día que pasaba, la angustia y la incertidumbre crecían en su interior. Necesitaba conocer la verdad y desentrañar el misterio que rodeaba la vida de Francine. En una tarde fría y lluviosa, sonó su teléfono. Era Ramón, con noticias sobre el caso. Señor Jairo, dijo el detective con voz grave, tengo algo importante que mostrar. Jairo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sabía que lo que Ramón estaba a punto de decir podría cambiar su vida para siempre. Venga a mi oficina de inmediato, dijo Ramón, sin dar más detalles. Jairo dejó la empresa de inmediato, conduciendo a toda velocidad por las calles de la ciudad. Sus pensamientos eran un torbellino de dudas y miedos. ¿Qué habría descubierto el detective? ¿Cuál era la verdad que tanto temía? Al llegar a la oficina de Ramón, fue recibido con una mirada seria y un sobre en las manos. Aquí está lo que pediste, señor, dijo el detective, entregando el sobre a Jairo. Jairo vaciló por un momento, con las manos temblando de ansiedad. Sabía que lo que estaba a punto de hacer podía destruir su vida, pero la necesidad de conocer la verdad era más fuerte que cualquier miedo. Con un movimiento rápido,
Abrió el sobre y sacó las fotos de dentro. Cada imagen era como un puñetazo en el estómago y una puñalada en el corazón. Mostraban a Francine en diferentes situaciones con un hombre que no conocía, un hombre que era su amante. La furia se apoderó de Jairo. No podía creer lo que veía. La mujer a quien amaba, la mujer con quien había compartido su vida, lo había traicionado de la manera más cruel posible. ¿Quién es ese hombre?, preguntó al detective, con la voz cargada de odio. Su nombre es Marcos, respondió Ramón. Han estado viéndose desde hace algunos meses. Jairo sostenía las fotos con las manos temblorosas, y sus ojos ardían de ira y decepción. Las imágenes de Francine con otro hombre, sonriendo y divirtiéndose, eran como puñaladas en su corazón. No podía creer lo que veía. La furia lo consumía por dentro. No podía pensar con claridad, solo sentía un deseo incontrolable de hacer que Francine pagara por todo lo que había hecho. Pero en lo más profundo de su ser, una voz cuestionaba: ¿es esta la única respuesta? ¿Es la venganza la única manera de lidiar con esta traición? Jairo se sentó en una silla, con las fotos aún en sus manos. Comenzó a reflexionar sobre todo lo que había sucedido en los últimos meses. Las dudas y sospechas que tenía sobre Francine, la frialdad y la distancia que ella mostraba, y los planes que ocultaba. Ahora, todo tenía sentido. Recordó el día en que descubrió la intención de Francine de heredar toda su fortuna después de su muerte. En ese momento, sintió un vacío inmenso dentro de sí. La mujer que amaba no lo amaba de la misma manera, solo lo veía como un medio para alcanzar sus objetivos. Y ahora, esta traición. Jairo se sentía humillado, engañado y traicionado en todos los niveles. Se preguntaba cómo Francine podía haberle hecho esto, y cómo podía haber sido tan cruel y calculadora. Consumido por la ira y la decepción, salió de la oficina del detective y se dirigió a casa con el corazón en llamas. Las imágenes de Francine con otro hombre lo atormentaban, con cada esquina de la ciudad pareciendo un recordatorio cruel de la traición que había cometido. Al llegar a casa, encontró a Francine acostada en la habitación, aparentemente tranquila. La ira se apoderó de él y avanzó hacia ella, con las fotos en sus manos temblorosas. «Francine», gritó, con la voz cargada de odio. «¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Cómo pudiste traicionarme?» Francine se levantó de la cama, sorprendida por la furia de Jairo. «Jairo, cariño, ¿qué está pasando?», preguntó, tratando de mantener la calma. Jairo arrojó las fotos a la cama, con las imágenes de Francine con Marcos esparcidas por el suelo. «Sabes muy bien lo que está pasando», dijo, señalando las fotos. «Vi todo. Tienes un amante». Francine palideció, con los ojos abiertos de miedo y sorpresa. No sabía qué decir, ni cómo defenderse. La verdad había sido revelada y no había forma de negarla. «No puedo creerlo», continuó Jairo, con su voz cada vez más alta. «La mujer que amaba, la mujer con quien me casé, me ha traicionado con otro hombre». La ira de Jairo aún no se había calmado. Seguía mirando a Francine con enojo y desprecio, con sus palabras cortando como cuchillas. «Sé cuál es tu verdadero objetivo, Francine», dijo, con sarcasmo en su voz. «Solo te casaste conmigo por mi dinero. Querías verme muerto para heredar toda mi fortuna». Francine quedó impactada por la acusación. «No es verdad», gritó, defendiéndose con lágrimas en los ojos. «Te amo, Jairo. Nunca te quise hacer daño». Pero Jairo no le creía. Había visto las pruebas, las conversaciones secretas que ella tenía con sus abogados y los planes que hacía para tomar posesión de su empresa. Todo era claro como el día. Francine solo se preocupaba por el dinero, y el amor era solo una farsa. «Eres una mentirosa y una engañadora, Francine», dijo, con la voz fría y distante. «No puedo mirarte a los ojos». Francine suplicaba perdón, pero Jairo estaba irredimible. Había tomado su decisión y nada lo haría cambiar de opinión. «Nuestro matrimonio ha terminado», dijo, con firmeza. Con la voz firme y fría, Jairo se acercó a Francine, que aún estaba arrodillada en el suelo, suplicando perdón. Sus ojos estaban rojos e hinchados de tanto llorar, con el maquillaje corrido en su rostro. Jairo la miró durante un largo momento, sin sentir compasión alguna. «Basta, Francine», dijo, su voz cortando el silencio de la habitación. «Tus súplicas no cambiarán lo que ha sucedido. Me traicionaste, y ya no puedo amarte más». Francine se levantó lentamente, con sus rodillas débiles amenazando con hacerla caer de nuevo. Miró a Jairo con odio y resentimiento. «Te arrepentirás de esto, Jairo», dijo, su voz cargada de amargura. «Te arrepentirás de haberme abandonado». Jairo sonrió irónicamente. «Quizás, Francine», dijo, «pero al menos tendré la paz de saber que ya no estoy con una mujer mentirosa y codiciosa». Francine quedó devastada cuando se enteró del cambio en el testamento. No podía creer que Jairo la hubiera dejado sin nada después de todo lo que había hecho por él. Sintió rabia,
frustración y un profundo vacío dentro de sí mismo. Intentó impugnar el testamento, argumentando que Jairo no estaba en su estado mental normal cuando lo firmó, pero sus argumentos fueron en vano. El testamento era válido y ella no tenía derecho a nada. Después de expulsar a Francine de la casa, Jairo se sentó solo en la sala, con el silencio de la casa resonando en sus oídos. Una profunda tristeza lo invadió, mezclada con una confusión que lo atormentaba. ¿Cómo podía la mujer a la que tanto amaba, con quien había compartido tantos sueños y momentos felices, convertirse en alguien tan diferente? Los recuerdos de Francine inundaron su mente, sus sonrisas radiantes, sus risas contagiosas y sus cálidos abrazos. Parecía imposible que la misma mujer ahora lo mirara con frialdad y desprecio, como si fuera solo un obstáculo en su camino hacia la riqueza. En los días siguientes, se esforzó por seguir adelante. Se dirigió a la empresa, decidido a recuperar el control de su vida. La presencia de Francine lo perturbaba, y sabía que necesitaba desvincularla de todos sus proyectos. Con firmeza y determinación, convocó a Francine a una reunión en su oficina. La expresión en su rostro era seria e inquebrantable, dejando claro que no había espacio para negociaciones. «Francine», dijo, con su voz fría y distante, «como ya debes saber, nuestro matrimonio ha terminado. Y eso significa que ya no tienes lugar en esta empresa». Francine quedó sorprendida por la decisión de Jairo. Protestó, suplicó e intentó convencerlo de que reconsiderara, pero él estaba irredimible. Había tomado su decisión, y nada lo haría cambiar de opinión. «Te daré tiempo para organizarte», dijo, con indiferencia. «Pero a partir de hoy, no tendrás acceso a ninguno de mis proyectos ni a información confidencial». Francine salió de la oficina humillada y derrotada. Lo había perdido todo: el amor de Jairo, su posición en la empresa y su futuro. Lo único que le quedaba era el amargo sentimiento de traición y la incertidumbre del futuro. Jairo, por su parte, sentía una mezcla de tristeza y alivio. Sabía que necesitaba seguir adelante, reconstruir su vida y encontrar a alguien que realmente lo amara, alguien que valorara su persona y no solo su riqueza. En los días siguientes, se dedicó a reorganizar la empresa y fortalecer sus negocios. Sabía que el proceso sería largo y difícil, pero confiaba en salir más fuerte y resistente de esa experiencia. Con el paso de los días, la tristeza de Jairo fue dando paso a una amarga decepción. Francine no mostraba ningún signo de arrepentimiento por su traición. Seguía adelante como si nada hubiera pasado, continuando su relación con Marcos, su amante de toda la vida. Jairo observaba todo con una mezcla de enojo e impotencia. No podía creer que la mujer a la que tanto amaba, y a quien había jurado amar y proteger, pudiera ser tan egoísta y cruel. Mientras él se dedicaba a reconstruir su vida y sus negocios, Francine enfrentaba su propia realidad. Marcos, el hombre por el que había traicionado a Jairo, no era un hombre rico, vivía de trabajos temporales y no tenía perspectivas de un futuro prometedor. Francine tuvo que adaptarse a una vida muy diferente de la que estaba acostumbrada. La lujosa casa, los autos importados, las cenas en restaurantes caros, todo eso quedó atrás. Ahora, tenía que compartir un modesto apartamento con Marcos y aprender a administrar cuidadosamente las finanzas. La relación entre Francine y Marcos tampoco era perfecta. Marcos era bastante celoso y posesivo, y las peleas eran frecuentes. El tiempo fue pasando y la vida de Jairo siguió adelante. Se dedicaba incansablemente al trabajo, buscando reconstruir su vida después de la dolorosa traición de Francine. En uno de los viajes que realizaba por trabajo, Jairo se encontró en una nueva ciudad, rodeado de rostros desconocidos y una rutina diferente. Fue durante ese viaje que conoció a Maisa. Era una mujer inteligente, simpática y con una sonrisa contagiosa. Jairo se sintió inmediatamente atraído por ella, y pronto comenzaron a conversar y pasar tiempo juntos. Maisa no sabía sobre el pasado de Jairo, y él no se sentía listo para compartir la historia dolorosa de su traición. Pero, con el paso de los días, la compañía de Maisa se volvía cada vez más importante para él. Ella lo hacía reír, lo escuchaba con atención y le proporcionaba momentos de alegría que él ya había olvidado que existían. Pasaron 2 días desde el viaje de Jairo, y él regresaba a casa con un conjunto de sentimientos. La tristeza aún lo acompañaba, pero el recuerdo de la sonrisa de Maisa lo reconfortaba por dentro. La experiencia con ella había sido como un consuelo para su alma, y se sentía más esperanzado con respecto al futuro. Con cada día que pasaba, la conexión entre ellos se fortalecía. Se sentían cada vez más cercanos, como si se conocieran desde hacía mucho tiempo. 3 meses habían pasado desde el viaje de Jairo, y Maisa había tomado una decisión importante:
mudarse a la misma ciudad donde él vivía. Quería estar más cerca de él y construir una vida a su lado. Jairo estaba radiante con la noticia. Finalmente podría ver a Maisa nuevamente, sentir el calor de su abrazo y escuchar su voz suave en sus oídos. La esperanza de un futuro feliz se volvía cada vez más real en su corazón. El tiempo pasó, llevándose consigo los recuerdos del pasado y abriendo paso a un futuro prometedor. Jairo y Maisa, unidos por un amor verdadero y genuino, vieron florecer su relación cada día más. Después de un año de una relación intensa y apasionada, tomaron la decisión de oficializar su unión. La boda fue una ceremonia sencilla, pero llena de emoción y significado. Jairo, ya divorciado de Francine, finalmente encontró la felicidad que tanto buscaba al lado de una mujer que lo amaba incondicionalmente. Del fruto de ese amor, nació Gabriela, una hermosa niña que iluminó aún más la vida de la pareja. Jairo se dedicaba a su hija con amor y devoción, enseñándole valores importantes y construyendo con ella una relación de complicidad y amistad. El dolor de la traición de Francine se había convertido en solo un recuerdo lejano, reemplazado por un sentimiento de amor verdadero y felicidad plena. Maisa le trajo paz, alegría y la certeza de que era posible construir un futuro feliz y duradero. Con el paso de los años, se dedicó a su carrera y a su familia, construyendo un imperio empresarial al mismo tiempo que cultivaba un hogar lleno de amor y confort. Maisa y Gabriela eran sus pilares de fuerza, su fuente de inspiración y la razón por la que se levantaba cada día con una sonrisa en el rostro. Mientras tanto, Francine vivía una vida amargada y llena de rencor. Ella, que estaba acostumbrada a la vida lujosa, se vio rodeada por la vida sencilla que llevaba junto a Marcos, su amante. Finalmente, Jairo logró superar el dolor que Francine le había causado, encontrando en Maisa la paz que tanto anhelaba. Deja aquí abajo en los comentarios cuál es tu opinión sobre esta historia. ¿Te gustó la actitud que Jairo tuvo con su esposa Francine? Comenta aquí tu opinión y asegúrate de tener las notificaciones del canal activadas para recibir una alerta cada vez que se publique un nuevo vídeo aquí.